siempre vía la agencia de noticias Andina. Y hoy día vamos a tocar un tema que está en boga ahorita en los medios de comunicación y básicamente porque hay una pareja bastante mediática en litigio por el tema de la manutención de sus hijos. Pero eso es un tema que nos puede servir para hablar un poco de cuáles son esos efectos cuando surge finalmente ya sea una separación de la pareja o un divorcio y hay de por medio, unos hijos. Entonces vamos a hablar hoy día de nos separamos, ¿qué pasa con nuestros hijos? Y justamente para hablar de este tema tenemos con nosotros a Patricia Capellino. Ella es psicoterapeuta y además directora del centro Oye Papá, Oye Mamá, que nos va a dar un panorama muy interesante para ver qué aprendemos sobre este caso que es muy mediático, pero que básicamente ocurre todos los días. Muy buenos días, ¿Qué Patricia. tal? Buenos días, Karina. Bueno, hablamos de que es un enfrentamiento duro, todo el mundo conversa sobre el tema, pero parece que lo que se termina de olvidar todo el mundo es que hay unos hijos que están padeciendo una serie de efectos de esta gran pelea mediática, ¿verdad? Sí. Bueno, yo siempre converso con papás y mamás y les digo que hay dos planos, ¿no? Y como que ahora está clarísimamente, es muy claro para verlo. Es decir, en el plano adulto, digamos, las confrontaciones se originan siempre por el tema del dinero, la manutención y las visitas. Es decir, del saque se impide, por lo general, que sea el padre el que pueda seguir viendo de manera frecuente, si no es diaria, a sus hijos. Entonces ahí hay un punto de conflicto que por lo general las parejas lo llevan a la conciliación. Pero de lo que se habla poco y casi nada es de lo que sufren estos hijos que de un momento a otro se ven privados de la presencia del papá. Yo creo que el tema material ocupa demasiado espacio en esta situación y no me refiero solo al tema económico. El tema legal, o sea, es realmente de una interminable inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Hay padres que pierden el trabajo, las madres también tienen que salir, pedir permiso, la audiencia es a media mañana, el sistema judicial no tiene ninguna posibilidad de coordinar esto con los padres que trabajan, hay niños que van a las audiencias, entonces es como que todo el aparato, el sistema judicial, el sistema policial, legal, etcétera, no está ensamblado pensando en la situación por la que pasan niños y sus familias, ¿no? Pero más allá de eso, Patricia, que es un sistema totalmente injusto y en nada sintonía ni emocional, ni en tiempos reales de los chicos y de la pareja en discusión, son los hijos los que parece que en estas discusiones enormes y largas, que como dices tú, comienzan por el dinero y por los horarios de visita, la tenencia, en fin, cuestiones judiciales, pareciera que ocupa tanto espacio esta discusión de adultos y los afectados finalmente a veces son tan pequeñitos que no pueden decir, sabes que ya basta, ¿no? Lo has dicho muy claro, yo creo que no pueden decir basta si son pequeños, no racionalizan como los adultos, o sea, no piensan en que esto va a durar tanto tiempo, tienen una noción del tiempo distinta, no razonan como un adulto, un niño de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a representar en su vida emocional lo que viven, que es el sufrimiento. Entonces son niños que se vuelven intolerantes, silenciosos, coléricos, irritables y que van al nido o al colegio con este comportamiento donde luego hay que evaluar al niño, hay que mirar al niño cuando el niño está representando un problema de sus papás. Y eso creo yo que los juzgados, las fiscalías no lo contemplan con la seriedad y el trasfondo que tiene. Son niños, Karina, que se enferman. Son niños que sufren de gastritis, son niños que duermen mal en la noche, son niños que vomitan, son niños que cambian de forma de actuar. Entonces, si todo eso no es significativo, ¿de qué estamos hablando? De un tema. Entonces, de repente, yo pensaría, ¿por qué no el Poder Judicial implemente un área que sea mucho más dinámica, que acoja a la pareja en conflicto y les diga, ok, ustedes se están peleando por esto, por esto, por esto. Tú porque le sacaste la vuelta, tú porque eres así, ya, ok, perfecto. Pero acá los niños van a estar protegidos por la ley. Por lo tanto, nadie va a impedir que sigan viendo a su papá ni a su mamá y esto va a seguir fluyendo por el bienestar emocional de los niños, porque además está escrito en la Constitución. Hay que velar por el bienestar de los niños, pero esto con la práctica es totalmente diferente. Un papá, para conseguir un régimen de visitas, que generalmente les toca a los varones,
puede demorarse años, años. ¿Qué pasa con los sentimientos de este niño? Claro. Ahora... Perdona si me emociono mucho, no, pero me parece, no, los veo en la consulta y de verdad que yo me imagino que muy frustrante. Tú más que nadie debes sentir como cómo hacemos para parar esto. Hablemos justamente aprovechando de las personas que nos pueden estar mirando ahorita en este momento en cámaras, es si dos personas entran en una discusión tan encarnizada para ver tristemente quién tiene la razón, porque a veces ni siquiera es cuestión de ganar, sino quién tiene la razón, ¿cómo podemos convencerlos, pensando en sus hijos, para que afronten este distanciamiento, esta separación de una manera mucho más saludable? O en todo caso, ¿qué podrían hacer? Conversar. ¿Qué se sugiere? Que vayan a terapia antes de separarse, que conversen con los hijos. ¿Hay un protocolo para hacerlo un poquito menos doloroso? No lo hay. Creo que tu reflexión es realmente lo que debería pasar, ¿no? O sea, los psicoterapeutas que trabajamos con parejas y familias sabemos que una pareja va a terapia o a sesiones de psicoterapia no para amistar, sino justamente para pasar por este proceso de la mejor manera posible. Pero ese es un grupo mínimo. La mayoría de parejas en conflicto, también digamos que la mayoría suena mucho, un buen grupo va a conciliación, o sea, van a estos centros de conciliación donde hay un abogado, donde hay una persona que es la conciliadora, conciliador, que escucha y que sugiere y que luego llegan a acuerdos, que no siempre también es lo que pasa, porque de repente la esposa quiere pues 1000 y el esposo le dice, o la pareja, porque no necesariamente tienen que ser casados, le dice, bueno, yo puedo 700, no puedo 1000. Tampoco se piensa que ese hombre tiene que seguir viviendo, comiendo, con el mismo sueldo, pagándose un cuarto, en el mejor de los casos, o volviendo a la casa de sus padres. O sea, hay una serie de elementos perversos alrededor de la situación que la convierten en perversa, donde la mujer, madre, dice, son mis hijos y yo decido. Tú puedes llorar, sufrir todo, pero yo voy a decidir cuándo y cuánto tiempo lo ves y dónde lo ves. Y le digo más, Karina, ganan los juicios. Yo acabo de escuchar a un papá, ha ganado el juicio con un régimen de visitas pormenorizado. La jueza de familia le ha dado la razón, sin embargo, va a buscar a su niño, no está. Entonces, estamos en una coyuntura muy sensible porque está también muy fresco y muy sensible la cantidad de violencia contra muchas mujeres. Pero yo creo que hay que mirar la violencia sin género. La violencia está en la mujer, está en el hombre. Exacto. Una madre frustrada suele descargar contra sus hijos rabia, el no tener pareja, el haberlo perdido porque hubo una otra persona que entró en el camino. También les ocurre a muchos hombres. Entonces, qué importante lo que decías. Buscar ayuda profesional es lo mejor. Es lo mejor. El Estado tiene también en el Hospital Noguchi, en el Arco Herrera, en el Almenara, psiquiatría. Entonces, busquen alternativas que vayan a llevarlos a un ambiente saludable para reflexionar y decir, ok, nos vamos a separar. Pero 1, 2, 3, 4. Yo, papá, quisiera seguir viendo a mi hijo. Entonces, hacer algo rápido que no convierta en un vía crucis una separación de padres. Pero usualmente lo triste es que, digamos, la separación se da cuando ya hay mucho deterioro en la pareja, cuando ya parece que no hay capacidad ni de raciocinio, solamente de ataque. Exacto. Por ejemplo, ahí, ¿qué podemos decir a estos padres que posiblemente están en esta situación ahora? Tú mencionabas hace instantes la descripción de un niño que lentamente se va marchitando, por decirlo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decirle? Ya no pienses en la pareja, por favor, piensa en tus hijos. Mira, esto les va a pasar, pon esto por sobre todas las cosas. Es un ejemplo, es una reflexión sensible porque es tanta la rabia que le produce a veces a una mujer, a una madre, haber sido dejada por otra. Entonces, cuando uno siente y percibe que en su matrimonio, que en su relación de convivencia hay dificultades, afrontarlas. Pero afrontar no es, me voy a descargar contra mi hijito, le voy a pegar, no voy a dejar que su papá se le acerque, le voy a hacer denuncias falsas. Porque también, lamentablemente, Karina, hay en las webs y en Facebook
en las redes sociales, páginas que alientan a que las mujeres hagan denuncias falsas, ¿no? Y se concentran en cuánto dinero le pido. O sea, ¿un niño vale un solo, 1 millón, 2 millones, 100.000, 200.000? No. ¿Quién va a reparar emocionalmente a un niño dañado desde temprana edad? ¿Quién? ¿Cuántos años de psicoterapia va a llevar eso? ¿Qué va a pasar cuando ese niño sea adolescente y empiece a elegir pareja? Por ejemplo, allí, ¿no? Hablamos de un caso hipotético donde ha habido un divorcio, una separación realmente feroz. Ha habido un ataque de ida y vuelta, finalmente se han concedido los dineros que se habían solicitado, con un régimen de visita deteriorado, donde la madre habla todo el tiempo, permanentemente mal del papá, a pesar de que el papá va y visita a su hijo. ¿Qué podemos esperar de ese chico o esa chica al momento que elija una pareja? Un primer aspecto muy sensible en la relación de ese adolescente o puber con su entorno, o sea, con sus pares, con otros chicos y chicas, es la manipulación. ¿Por qué? Porque han crecido escuchando, le voy a pedir, la mamá habla por celular frente a los chicos, dice no me escuchan, el chico está atrás en el carro, según ella jugando, pero está con un oído muy abierto, o en la casa y escucha cuánto le va a pedir, qué le va a decir, cómo lo va a manipular. Entonces la manipulación se aprende. Se aprende, entonces son niños que van a ir a un entorno escolar desarrollando ese tipo de comportamientos, desde una manipulación simple hasta situaciones más complicadas, también de agresividad contra el otro sexo, por ejemplo, ¿no? Porque hay inconscientemente un registro de frustración ocasionado por una figura masculina. Por lo tanto, y en el caso de los niños, en el caso de los púberes o adolescentes, también eso los conflictúa en su vínculo con las chicas, ¿no es cierto? Porque se convierten o en maltratadores, en personas que de repente todo es el dinero, yo uso esto, tú eres así, tú eres una pobre diabla. Yo lo he escuchado en la consulta. No, nada que ver, ella hace esto, o sea, despreciando al otro género. Entonces estamos alimentando también una violencia silenciosa que va de menos a más, y de esto no se dice. O sea, si esta pareja mediática nos permite ver situaciones tan sensibles donde hay una abuela que ha salido con lanza y escudo, bueno, esa pareja tiene una historia, ¿no es cierto? Esto no comienza con más ceros o menos ceros. Esto comienza cuando yo como mujer decido ser madre. ¿Con quién? ¿Tengo capacidad para traer hijos al mundo? ¿Tengo espacio físico, saludable, mental para hacerme cargo? ¿No es cierto? Claro. O yo me acostumbro en la vida a, yo voy a decir algo muy duro de repente, pero hay veces muchas mujeres son becarias, ¿no? O sea, tienen hijos y con eso consiguen una manutención para ellas. No hablo de esta pareja, hablo en general. Personas de estratos sociales muy, muy humildes. Entonces, ¿cuánto también la ley mira esta igualdad de género? Esta igualdad de oportunidades. Claro. ¿Por qué ahora los padres no tienen oportunidades semejantes a las que tienen las madres? ¿Por qué a madres que se les comprueba violencia física, psicológica contra sus propios hijos no son denunciadas? Y si son denunciadas, los mismos policías dicen no, porque ahora pues las que tienen la razón son las mujeres, por la coyuntura política. Sí, sin duda Entonces alguna. es algo a pensar, que la violencia doméstica está generando toda esta situación. Y además hay una cuestión cultural, que es el tema de que la madre usualmente se apropia de los hijos. O sea, literalmente es su propiedad, y se termina olvidando de que el padre también tiene derecho a verlos, a gozarlo, a disfrutarlo, a renegar incluso hasta de los hijos. Tiene el derecho a vivirlos, ¿verdad? Exacto. Y entonces, está en la Constitución. Él dice que el niño tiene derecho a vivir con papá y con mamá, y vivir, bueno, pues puede convertirse en una metáfora, o sea, a crecer con ellos, cerca con ellos. El doctor Pruitt, que es un psiquiatra de Yale, estudiosísimo del rol del padre, él habla de padres involucrados, que me parece una palabra muy real, porque el papá puede estar ya no en casa físicamente, pero está involucrado. Es un papá que llama todos los días, es un papá que se preocupa por la salud de su hijo. Yo he visto papás, Karina, que han corrido cuando la mamá le ha dicho, ay, creo que se ha intoxicado, y el papá sale de la oficina, vuela al nido, recoge al niño, lo lleva a la clínica o al hospital. Por favor, o sea, ¿qué más tener
a un papá que me permite hacer coparentalidad, es una cocrianza, es un padre con el que yo cuento y que me va a permitir en el tiempo, bueno, perdonaré si es que ha habido infidelidad, porque a veces es un tema también de personalidad y temperamentos, y yo sé que mi hijo cuenta con su papá y yo también cuento con el apoyo. Lo que dices ahí me parece realmente una cosa bien interesante. Por ejemplo, aquellas mujeres que están separadas y que, bueno, el odio finalmente las ciega, por la razón que sea. Un buen argumento es pensar que esa es una persona que, estamos hablando de un papá involucrado, o sea, que sí quiere estar en la vida de su hijo, que es una persona que la puede ayudar en un momento realmente de emergencia y que a la larga, además, le otorga, ahí quería que nos expliques un poquito, ¿qué le otorga la presencia de un papá? Porque siempre hablamos la ausencia, ¿no? Pero cuando un papá está involucrado, presente, ¿qué riqueza le da a la vida del hijo, que finalmente se termina perdiendo un niño a quien le impiden que esté cerca de su papá? Así es. Bueno, esa riqueza empieza desde el nacimiento. Los padres presentes en la vida de sus hijos disfrutan de la ternura de tener a un bebé en brazos, son conscientes de su fragilidad, son papás que con esa voz, con ese cuerpo, con esa ternura, van a darles esa seguridad de que cuentan con ellos, que es, digamos, una reiteración de lo que acabas de decir, pero que existe en el aparato psíquico, en el tuyo, en el mío, el de los trabajadores de esta empresa. O sea, yo tengo esta imagen de apoyo, de confianza, de mi papá que me enseñó a patear la pelota, de mi papá que me enseñó que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3, que me enseñó a descubrir cómo viven las hormigas, porque siempre en las parejas se distribuyen las tareas. Y las parejas de ahora son parejas, hombres que cocinan, que limpian, que aspiran, que se levantan a las 5:30 de la mañana, que ellos recogen, que están en el parque, lo vemos. O sea, están presentes. ¿Por qué pretender borrarlos literalmente de la vida de mis hijos cuando ese papá le va a dar la seguridad a mi niña de ser amada y construir esa figura masculina en su aparato psíquico para que ella luego confíe y extienda este comportamiento saludable hacia otros varones, hacia otros niños? ¿Qué pasa cuando vamos a poner una situación de un papá que pasada los 18 años finalmente nunca pudo tener o fue realmente muy esporádico el contacto con sus hijos? Hay una capacidad en el ser humano de poder, no digo recobrar el tiempo perdido porque es imposible, pero en todo caso rediseñar una nueva relación con los hijos. Tal vez de 18 años ellos toman la decisión de yo voy a vincularme con mi papá fuera de mi mamá, ya soy grande. ¿Qué expectativa le podemos dar a ese niño o esa niña ya jovencita o a ese papá de que hay tal vez algún final poco mejor del presente? En realidad, según el Código del Menor y el Adolescente, la elección va a los 8 años. Ya. Imagínate. A los 8 ellos ya pueden decir. A los 8 años ellos pueden decidir frente a un juez de familia o una jueza de familia que ellos pueden irse a vivir con su papá por las razones que ellos consideran importantes. Sin embargo, no pasa, no ocurre. Siguen y siguen porque sabemos que acá apela a un lado, se prolonga, no días, no semanas, meses y años. Entonces, yo diría que nuevamente miremos qué pasa con esos niños y con esos adolescentes. No paran de sufrir, no paran de sufrir, porque cuando ellos dicen frente al juez, yo quiero vivir con mi papá, no va a pasar. Entonces, esa situación de frustración nuevamente la van a proyectar en sus relaciones con amigas, con amigos, con deseos de venganza o con comparación. Por ejemplo, en este caso mediático, la señora, la mamá de los niños, compara, los niños, al parecer la abuela pone un audio, comparan lo que consume la hija mayor con lo que ellos son invitados a consumir. Entonces, eso, por ejemplo, ocurre en una familia común y corriente. Ay, sí, te fuiste con mi hermana a comer pizza y ahora quieres que yo coma pollo broster, ¿no? Entonces, eso es lo frecuente. O sea, no estamos mencionando nada que no ocurra en un grupo de hermanos. Pero la diferencia está cuando hay una figura adulta que alienta esa comparación, pero que además, lamentablemente en este caso mediático, que es de verdad muy lamentable y muy triste para ellos, lo tienen ahí. O sea, ellos no necesitan ni siquiera que la mamá se los diga.
entran a YouTube o el amigo les manda el enlace y están escuchando que el papá se fue con la hija mayor acá, ya, y ellos sienten que con ellos no pasa. Claro, que ellos no son tan importantes. Ahora, Así pongámonos es. en un caso de el caso inverso, digamos, aquella mamá que hace muchos esfuerzos para que el papá esté presente y el papá no quiere estar presente porque vive fuera, porque vive acá, porque tiene otra familia, en fin. La mamá debería insistir de algún modo en crearles una figura de un papá que pese a la distancia las quiere, los quiere a pesar de que el papá no se manifiesta. ¿De qué manera la mamá está creando un papá que no existe? O al contrario, pensando en que tal vez lo está haciendo por el bien de sus hijos para crear como una figura, no, él no viene o él no te visita, pero él te quiere, ha tenido trabajo. O sea, que también eso es muy frecuente. Algunas mamás toman esa tarea, ¿eso es bueno, eso es malo? Yo creo que en la medida que uno cuide las emociones y los afectos de sus hijos, siempre será bueno. Siempre será bueno. Sí he tenido casos de mamás que han permitido esa construcción mental hasta que los propios chicos se han dado cuenta de que la realidad es distinta. Ahora, si nos retrotraemos al inicio de esa relación, de por qué se rompió y cómo se rompió y en qué condiciones, ahí habría toda una, digamos, una serie de situaciones a considerar la lejanía de este papá. Claro. No estoy justificando de que siempre claro. sea favorable, pero quiero decir que para eso también están los especialistas. Pero se pueden construir puentes y nexos, y cuando hay un papá que llega a la vida, o un hombre, otra figura que llega a la vida de esta mamá, muchas veces tiene una representación también importantísima en la vida de estos niños o de estos adolescentes, y ellos también lo valoran y lo aprecian, mientras no se pretenda la sustitución, porque hay mamás que obligan, dile papá. No es mi papá, ¿no? Los chicos dicen, yo no le voy a decir papá porque no es mi papá. Y a veces también esa situación se convierte en otro problema interno en casa. Claro. Pero sí es necesario e importante valorar la construcción psíquica de una figura masculina en la vida de sus hijos. Patricia, solo tenemos un minuto, ya nos están despidiendo, a pesar que el tema es realmente tan rico en aristas y podríamos hablar todo el día. Te pediría tal vez en este minuto final de dirigirte a la cámara y dejar algo que realmente creas que los papás que están en una situación como esta o que están, ya la pasaron hace tiempo, pero continúan las broncas y realmente el clima es insostenible para todos, ¿qué debería ellos escuchar para realmente decir, por favor, atención a esto? ¿Cuál es la cámara? Tu cámara está allá. Okay. Sí. Bueno, intenten por todos los medios separar el conflicto adulto de lo que ocurre con sus niños, valoren lo que sienten, así tengan 2 años y 3 años, valoren y respeten la individualidad de sus hijos y busquen ayuda. Ahora hay muchísimas oportunidades, no se dejen ganar por la adversidad, tanto a papás como a mamás, y aquí estamos los profesionales en salud mental dispuestos siempre a apoyarlos. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Amigos, los que han estado conectados, hemos estado leyendo sus comentarios. Saludos a Miguel Ángel y muchos papás que han comentado justamente que ellos son parte del grupo que quiere estar involucrado. Sí, dime. Sí, estamos haciendo en Oye Papá, Oye Mamá un trabajo con el grupo de Tenencia Compartida Perú, conformado por papás que están pasando por situaciones difíciles y mamás también. Y estamos teniendo una reunión el día de mañana a las 7:30 de la noche. ¿Dónde? En Oye Papá, Oye Mamá. ¿Dirección? Carlos Tenaut, 151 Miraflores. ¿Y algún teléfono? Tal vez si alguien quiere buscar. 99867-5881 y pueden entrar en nuestra página de Facebook, Oye Papá, Oye Mamá. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, amigos, hemos llegado al fin del programa Saludablemente. Hemos sacado un tema muy delicado, el tema de la separación o el divorcio de una pareja cuando hay hijos de por medio. Como sabemos, la fragilidad, la vulnerabilidad de esas personitas que han sido resultado de un amor que en algún momento hubo, es la prioridad que debe verse antes de hablar alguna cosa, tomar alguna medida. En esta ocasión hemos tenido como invitada a Patricia Capellino. Ella es la directora de Oye Papá, Oye Mamá. Ya saben dónde encontrarla en sus redes sociales. Y bueno, esperamos que este tema les haya ayudado, abierto los ojos un poquito más. Compártanlo, difúndanlo y nos encontramos como siempre la próxima semana en Saludablemente por Andina Canal Online.